Estamos listos, estamos listos para iniciar una nueva serie. Y creo que va a ser la serie más fiestera que vamos a tener aquí en nuestros estudios bíblicos, porque de eso se trata nuestra serie, sobre las fiestas bíblicas. Obviamente las fiestas bíblicas están muy relacionadas con las fiestas judías, principalmente las del Antiguo Testamento, pero Jesús sigue celebrando y la tradición cristiana lo que hace con la mayoría de esas fiestas no es eliminarla por completo, sino que resignificarlas. Es como que las readapta. Por ejemplo, vamos a estudiar la fiesta de la Pascua, que hoy ya no hacemos Pascua, pero tenemos todo el rito de la Santa Cena. Igual, la fiesta de Pentecostés no lo celebramos como una fiesta como tal, pero sí recordamos Pentecostés. Estamos incluso ya cerca de Pentecostés. El próximo domingo 8 es celebración de Pentecostés. Entonces, nosotros principalmente los que venimos de tradición pentecostal, sí, traemos toda una celebración de Pentecostés. Eh, el tema de hoy que vamos a hablar es Shabbat. Es como que nosotros pasamos a una tradición dominical, como domingo, como Día del Señor, pero viene como de una misma raíz o de un mismo principio, y así sucesivamente. Vamos a ver que todas las fiestas no es que se perdieron, sino que se resignificaron, o por lo menos es lo que deberíamos hacer con las fiestas, no es eliminarlas, sino que resignificarlas, pero seguir viviendo ese significados que son tan lindos, tan preciosos, tan profundos, y que fue Dios que dio la fiesta. O sea, quien estableció las fiestas fue Dios. Y es por eso que tenemos que aprender sobre ese significados detrás, traer eso, los principios aplicables a nuestra vida hoy, como bendición de Dios para nuestras vidas. Y hay fiestas, como mencioné, el pueblo judío es un pueblo bien festero. Así que ellos tienen las fiestas diarias, que eran a través de los sacrificios, de las oraciones y etcétera. Pero también tienen las fiestas semanales, las fiestas anuales, y aquí vamos, o sea, hay 7 principales fiestas en el calendario. Vamos a ver aquí a medida que avanzamos con la serie, qué es lo que Dios nos ministra para ver hasta dónde llegamos. Pero de ley, las 7 principales fiestas vamos a estudiar aquí. Las de peregrinación anuales, las de que fueron aumentándose a lo largo de la tradición. Y vamos a tratar de, como mencioné, entender la liturgia, entender el significado, y aunque no sigamos practicando esa liturgia tal y como ellos hacían en el Antiguo Testamento, en el texto bíblico, nosotros sí lo que podemos hacer es aplicar de manera contextual estos significados a nuestra vida. Ese es el objetivo. Así que realmente yo estoy bien emocionada con esta nueva serie. Creo que va a ser una serie de mucha bendición para nuestras vidas. Incluso hay algunas que vamos a pedir que ustedes hacer un poco más interactiva. Después que estaba haciendo la clase ahora, que para el Shabbat, que yo le dije, ¿por qué no pensé por lo menos pedirle que traiga un pancito, ¿no? Por lo menos, o sea, pero para que podamos ir viviendo esa experiencia de una manera un poco más amplia, para algunas fiestas incluso vamos a pedir que ustedes tengan algunas cosas medio significativas, no tiene que ser tal y como ellos, sea, pero para que sea una cosa más dinámica aquí. Y ahora ya es tarde para hoy, pero podemos pensarlo para algunas siguientes fiestas. Y como mencionaba aquí antes de que empezáramos con la grabación, Dios me ministró mucho a esa primera fiesta, y sé que Él va a seguir ministrando a nuestros corazones hasta el final. Así que prepárense y apunten también, estén ahí para apuntar cosas importantes de lo que vamos a mencionar aquí. Y voy a pedir que tengan Biblias abiertas también, porque hay 2 textos específicos que pues les voy a pedir que me ayuden leyendo para que estén atentos ahí. Así que a la primera cosa que quiero hablar es esto. Dios estableció un calendario para su pueblo. Y este calendario es basado en las fiestas. Y aquí vamos despacito, despacito. La primera cosa que Dios está estableciendo como el calendario es como una manera de vivir, una forma, un estilo de vida. Y el estilo de vida de Dios no es para nada aburrido, el estilo de Dios no es para nada pesado, todo lo contrario. Vamos a ver que el estilo de Dios es un estilo de celebración, es un estilo de vida de adoración. ¿Por qué? Porque toda esa idea de las fiestas judías o bíblicas
Empieza formalmente. Vamos a ver que, por ejemplo, la fiesta que vamos a estudiar hoy empieza muy atrás, desde Génesis 1. Pero formalmente, Dios estableció ese calendario cuando sacó el pueblo de Egipto. Pero la cosa es tan interesante porque si vamos a leer así con calma, o sea, con atención, cuando Dios antes de sacar el pueblo del Egipto, cuando manda el mensaje a Faraón, dice, libera a mi pueblo para que ellos me hagan una celebración. O sea, Dios estaba diciendo al Faraón que quería que liberara al pueblo para hacer una fiesta. Él quería liberar al pueblo para hacer una fiesta, ¿no? Eso es demasiado interesante. Entonces, es lo que el mensaje fue, dile al Faraón que libere mi pueblo para celebrar una fiesta para mí. Dios liberó su pueblo para hacer una fiesta. Y incluso es bastante escatológico esto, porque hasta hoy tenemos esa idea de la venida de Cristo, pero cuando imaginamos el cielo, pensamos en qué? En una fiesta, un banquete con comida, las bodas del Cordero. Entonces, desde nuestra cosmovisión espiritual, las fiestas está ahí, del principio hasta el punto final escatológico en el cielo. El cielo es una fiesta, definitivamente Apocalipsis lo va a definir como una fiesta. Y hay algo que también es bonito, es que las fiestas no son una cosa informal, no, no en la Biblia, no para Dios. Las fiestas son pausas, sí, pero en la Biblia las fiestas son llamadas de santa convocación, una santa convocatoria, las fiestas son santas. Incluso vamos a leer un texto hoy que yo voy hoy jalar para mi lado de la cancha, que es para la fiesta de hoy, del tema de hoy, pero ese texto en la tradición cristiana, que es el mandamiento número 4 de los 10 mandamientos, que es santificar el sábado, que ya voy a profundizar un poco más sobre esto, pero en la tradición cristiana, principalmente con los padres de la iglesia, ellos ampliaron este mandamiento no solo para el sábado, sino que ellos, como parafrasear el mandamiento en santificar las fiestas, no solamente el sábado, sino todas las cuestiones de las fiestas de una manera un poco más amplia o un poco más general. Entonces, cuando hablamos de fiestas judías, hablamos de celebración, pero estamos hablando también de santas convocatorias, y son solemnes, ¿no? Además de ser, a pesar de haber vino, alegría, risa, música, son solemnes, tienen liturgias muy propias y que hace de esto un tipo de adoración a Dios. Incluso, si vamos a estudiar seriamente en la teología, dentro de la parte de la teología que llamamos de disciplinas espirituales, la celebración es una disciplina espiritual. Así como la oración, así como la lectura de la palabra, así como el ayuno, así como la meditación, la celebración es teológicamente una disciplina espiritual. Necesitamos celebrar para estar completos espiritualmente. Y eso es bastante bonito, realmente. Y como mencioné aquí, las fiestas es indicada por Dios, la celebración es una disciplina espiritual, pero cada fiesta tiene un tema, cada fiesta tiene un propósito, cada fiesta tiene un tiempo, o sea, cada fiesta tiene una liturgia. Tiene un tema, tiene una liturgia. El tema nos ayuda principalmente para ubicar el significado principal. Aunque hay fiestas que son bien ricas de significado y que fue pasando el tiempo y ellos fueron engordando, engordando los significados, los ritos también, pero cada fiesta tiene un tema principal y ese tema principal es como que rige el significado principal también de la fiesta. ¿Y por qué? La idea es como, ¿por qué Dios hizo un calendario? Porque de nuevo, el pueblo estaba esclavo. Cuando Dios les da un calendario, Él está tratando de construir, cuando Él saca el pueblo del Egipto, Él está empezando a construir su pueblo. Ese pueblo con una cultura que viene de la parte de Dios, con una mentalidad que viene de la parte de Dios. Entonces, lo que Dios está usando ese calendario de manera didáctica y pedagógica para construir una manera de pensar y así construir una manera de vivir. Y Él usa las fiestas como herramientas pedagógicas y didácticas para este propósito. Y yo me quedé como, ¿por qué fiestas? ¿Por qué fiestas? No, no solo porque tenemos un Dios feliz, un Dios alegre, un Dios chévere, todo eso es verdadero, pero las fiestas principalmente tienen el objetivo porque Dios está trazando una historia.
la historia de salvación. Desde allá, desde Adán, pasa por Abraham, va pasando por los patriarcas hasta llegar hasta nosotros. Dios está trazando una historia de salvación. Y las fiestas es la mejor herramienta para recordación. Es la mejor manera de memorizar para todas esas personas que están viviendo esa historia con Dios, de salvación con Dios. Cuando celebrábamos la Pascua aquí en la iglesia, en Semana Santa, yo les conté una historia bien interesante que yo vi. Un rabino judío explicar, ¿no? Porque la gente dice, ¿por qué el pueblo judío, siendo un pueblo pequeño, siendo un pueblo relativamente pobre, o sea, comparado a otros pueblos y otros imperios, nunca fueron los más destacados del mundo, nunca fueron los más grandes del mundo? Entonces, pero el pueblo judío es de los más, es el pueblo que pasó por tanta persecución, holocausto, todo tipo de persecución el pueblo judío ha pasado, dispersión, exilio, destrucción de su templo, diáspora, todo esto, pero es un pueblo que sigue intacto, no solo intacto con su religiosidad, pero también con sus tradiciones. Entonces, y es de los más antiguos del mundo. La mayoría de las religiones y culturas que son contemporáneas al inicio del judaísmo ya no existen más. El islamismo es muy posterior y el cristianismo es posterior y todas las tradiciones prácticamente que tenemos son muy posteriores. En la época del judaísmo es difícil encontrar una cosa medio que ha perdurado tanto tiempo. Entonces, en esa entrevista preguntaron a este rabino por qué. ¿Por qué el pueblo judío es tan resiliente? ¿Por qué resisten tanto al tiempo? Y él dijo, porque nosotros, la respuesta de él me impactó tanto, no solo porque yo soy profesora de historia, sino que yo nunca esperaba esa respuesta. Yo esperaba que él fuera a decir cualquier cosa. Yo esperaba una respuesta como, porque somos el pueblo elegido de Dios, porque Dios nos protege, porque Dios nos mantiene. Y yo era esa, y creo que es cierta, pero la respuesta no fue nada de eso. Él dijo, nosotros logramos resistir a través de los años porque nosotros sabemos contar historia a los niños. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué esa es la respuesta? Y él dijo, y el que hizo la pregunta también en el podcast también dijo, ¿cómo así? Explícanos más lo que lo estás tratando de decir. Y él va a decir, y quiero que ustedes piensen conmigo aquí juntos, es, no tiene que abrir el micrófono, pero piensen ahí mentalmente. Estamos de diferentes países aquí. ¿Cuándo fue la independencia de tu país? ¿Pensaron? Ok, pense ahí. Ya. ¿Cómo fue? No, no, ahora no solo cuándo, pero cómo fue. ¿Fue por medio de una batalla? ¿Fue por medio de un, no sé qué sé yo, de un grito? En Brasil fue una batalla, pero lo que declaró la independencia fue un grito específico. ¿Y cómo fue la independencia de tu país? ¿Tú sabes cómo fue la independencia de tu país? Ok, ahí está, hasta ahí creo que se supone que debemos ir bien. Si no sabemos de eso sobre nuestro país, pues a estudiar historia de tu país. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ropa vestían los que estaban en ese proceso de independencia? ¿Cuál era la ropa que ellos estaban vestidos? Ahí ya empieza a quedar un poco más difícil, ¿no? Porque algunos sabemos porque hay dibujos, pinturas, pero no hasta qué punto también sabemos si esas pinturas son realistas así mismo o si es autoría del autor, también no, ahí ya no sabemos. Pero vamos a dificultar un poquito más. ¿Qué fue lo que comieron las personas en el día del proceso de independencia de tu país? Ay, es como, ya empieza, es como, ay, ¿cómo voy a saber qué rayos comieron el día que lucharon por la independencia de mi país? Y ahí el rabí dijo, ahí está la cuestión. Porque nosotros cuando contamos nuestra historia, no solo decimos fechas, no solo decimos datos, sino que nosotros vivimos la experiencia todas las veces que la contamos.
Y es por eso que se sigue celebrando las fiestas hasta el día de hoy dentro del judaísmo. Es como cuando vamos a contar la historia de que Dios nos liberó del Egipto. No solo decimos, porque estábamos oprimidos y Dios liberó. No, hacemos toda una fiesta y vestimos lo que ellos vestieron y comemos lo que ellos comieron y hacemos el paso a paso así, tal cual ellos hicieron y vamos reviviendo esa experiencia y la historia no solo es contada, sino la historia es vivida. Y es por eso que ellos logran mantener esa identidad a través de la tradición. Y eso es tan bonito porque ya les enseñé varias veces que la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces, las fiestas es una herramienta de recordación. Cada vez que ellos celebran las fiestas es como que están viviendo de nuevo la historia. La liberación de Egipto. Cada vez que ellos celebran la Pascua, ellos están siendo liberados de nuevo. Cada vez que ellos celebran Pentecostés, ellos están celebrando la protección divina a través de la ley de nuevo. Cada vez que ellos celebran, y así vale para todas las fiestas. Así que, porque nosotros, si hay una cosa que nosotros como seres humanos somos buenos, es para olvidar. Y olvidemos las cosas bien rápido. Y va pasando el tiempo, va quedando peor. Y después de la pandemia empeoró mucho, ¿no? Porque hay muchos que se quejan que uno de los efectos secundarios realmente del COVID fue la pérdida de memoria. Algunas ahora tienen memoria de pollo. Yo que no soy, tengo una memoria relativamente, me puedo defender con mi memoria. La gente dice, ay, es que tienes una super memoria. Y realmente no tengo una super memoria, ni tengo ningún tipo de condición. A veces hasta me desearía tener una memoria idética o fotográfica o algo así más elaborado, pero me defiendo. Pero y con lo poquito que me defiendo, la gente ya cree, ay, tu memoria es maravillosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen una memoria de pollo. Así que por nuestra memoria de pollo, Dios manda todo el tiempo, recuerden, 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 recuerden. Y la manera más pedagógica que Dios encontró para que el pueblo recordara fue a través de las fiestas. Es por eso que las fiestas no solo son santa convocatoria, no solo son eh, celebraciones, también son memoriales. Todas las fiestas bíblicas es un tipo de memorial. Y es por eso que hasta hoy, como dije, las adaptaciones que vamos haciendo es, hagan esto, Jesús dijo, ¿no? En memoria mía, es como todo eso sigue siendo, debería seguir siendo memoriales en nuestras vidas. Y ahora sí, esa era solo una pequeña introducción, ahora vamos a entrar en nuestra fiesta de hoy. Y hoy vamos a hablar de la fiesta semanal, el Shabbat, o ya se ha traducido como sábado, pero el sábado viene del Shabbat, de la idea de la palabra Shabbat, pero Shabbat significa descanso. Es la fiesta del descanso. Y es como, cuando pienso en fiesta, yo pienso en ajetreo, yo pienso en bulla, yo pienso en movimiento, y el Shabbat todo lo contrario. El Shabbat todo lo contrario, es la fiesta de pausar, disminuir, bajar el ritmo, conectarse de verdad con Dios, con la familia, con uno mismo y con los demás. Ya vamos a hablar sobre esto. Pero yo estoy haciendo una especialización que después quiero compartir esto con ustedes bien sobre es una gestión de tiempo, es una especialización. Todo el año estoy en esto y voy hasta de largo, hasta el final del año, dura un año de la especialización, sobre gestión de tiempo desde una perspectiva cristiana. Y hubo una clase que esa mujer, la profesora dio, que fue espectacular. Yo creo que la repetí ya unas 5 veces, que es sobre los ritmos de la gracia. ¿Y qué es un ritmo? Un ritmo, yo que vengo en la música, es cuando hay un compaso y hay una pausa. O aumenta la intensidad, o disminuye la intensidad, o quiebra, se pausa ya. Y así vamos haciendo un ritmo. Así también hizo Dios, y Él usó las fiestas para establecer el ritmo de la gracia en la vida cotidiana. Y eso es bien bonito y profundo. Así que cuando hablamos de fiestas, estamos hablando de todas ellas, estamos hablando de medios de gracia.
En la teología, eso significa las fiestas. Las fiestas son medios de gracia, donde Dios nos transforma, donde Dios nos enseña, donde Dios nos visita, donde Dios nos corrige, y todo eso a través de esos procesos de fiesta. Dios se preocupó con la rutina de su pueblo. Y aquí específicamente hablando del Sabbat, el Shabbat, aquí Dios se preocupó con el descanso. Dios nos hizo ya con una programación y Él sabía que nuestra programación no puede mantenerse si no hay la pausa, si no hay el descanso. Y eso tiene que ser a nivel semanal, no es, hay esa fiesta semanal, hay las fiestas anuales, hay las pausas anuales, hay incluso el año sabático que ellos tienen después de 7 años para toda una cosecha por un año y todo. Hay todo el tema del jubileo y todo eso, pero el Shabbat es tan serio y es tan importante porque es un descanso semanal. Dios no solo creó un calendario a nivel de año, sino a nivel de semana. Él hace una agenda a nivel de semana, día uno, día 2, día 3, día 4, día 5, 6 y el 7 es el día del descanso. Y de nuevo, esa fiesta, creo que Dios me unió con el tema del hábito de la espera, aquí se mezcló todo, pero es algo muy desafiador en nuestra cultura. Una cosa, la primera cosa de regla del Shabbat es que el Shabbat empezaba, por lo general un judío celebra el Shabbat desde el viernes. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y así él va en todos los días. Primero viene la tarde. Después viene la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos nuestro día, occidentales, empezamos nuestro día a la medianoche, empezamos un nuevo día. No es así en la cultura judía bíblica. Para ellos, el día empieza en la puesta del sol. Hay algunos más específicos cuando sale la tercera estrella y todo esto, pero ahora ya no están guiando tanto por las estrellas porque con la polución que se hace en el aire, hay lugares donde ya ni hay estrellas, ya ni se ve estrellas. Y entonces ellos siguen la idea como en la puesta del sol empieza sus días. Por eso, tradicionalmente, el Shabbat empieza en la puesta del sol del viernes y no el sábado medianoche, como sería para nosotros. Otra cosa que es importante aquí sobre los 10 mandamientos, o sobre el Shabbat realmente, es que es uno de los 10 mandamientos. Realmente en la Torah hay 613 mandamientos, pero todos ellos se resumen en 10, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y la cuestión aquí es, la pregunta que yo más escucho es, pastora, tenemos que guardar el sábado. Voy a dar mi respuesta personal a lo largo de este estudio aquí, pero la cuestión es que para mí también me parece medio incoherente que los cristianos guarden los 10 mandamientos, pero no guardan el del sábado, que es uno de los 10 mandamientos. Está dentro de los 10 mandamientos, es como, ay, yo hasta tengo, ¿dónde está mi anillo? Por aquí en mi escritorio medio desordenado que está aquí. Yo tengo un anillo, me regalaron un anillo que tenía una pulsera y ahora me regalaron un anillo que tiene los 10 mandamientos. Y eso me compraron y una cosa de eh, adornos cristianos y no sé qué, bla, bla, muy lindo. Pero la cuestión es, nosotros preguntas a un cristiano, ¿tú consideras los 10 mandamientos? O, sí, nosotros consideramos los 10 mandamientos. Pero ¿por qué no consideramos el cuarto mandamiento, que es el santificar el sábado? Guardar y santificar. Y vamos a poner atención en eso. Por ahora les dejo la pregunta. Después, como mencioné, voy a dar mi respuesta personal pero ¿qué es lo que necesito que ustedes entiendan ahora? El Shabbat está dentro de los 10 mandamientos. Y eso nos deja claro que el descanso, que es lo que significa el Shabbat, no es una sugerencia, no es un consejo, no está en los proverbios, en los libros de sabiduría, no es un consejo de Dios, porque, por ejemplo, estábamos hablando aquí, prediqué en la iglesia el mes pasado sobre enseña el niño el camino que se debe andar. Y cuando sea grande, o enseña el niño en el camino, realmente es lo que dice el texto.
Pero la cuestión es que esto no es un mandamiento, no es no es una promesa, es un consejo. Es un consejo que está en Proverbios y es un consejo muy sabio. Y si seguimos ese consejo, posiblemente tenemos un excelente resultado. Pero eso no es el caso del Shabbat. El Shabbat no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandamiento, es una orden. Y esto es bien fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descumpliendo un mandamiento de Dios cuando no descansamos semanalmente. Y otra cosa también, pero dicho esto, aunque es una orden, el problema es que nosotros tenemos las órdenes o los mandamientos como si fueran obligaciones. Y la idea es, tenemos que trabajar desde aquí, ¿no? Desde la mentalidad. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un mandamiento, sí, es un mandamiento, pero no debe ser tomado o no debe ser practicado como una obligación, y sí como un privilegio. Voy a explicar esto. Si solo cumple los mandamientos por la obligación de cumplir, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Tú puedes seguir, cumplir. Hay judíos que cumplen los 613 y viene Jesús y dice, hipócritas. No sirve para nada toda esa ley que ustedes practican. Ellos tratan de guardar los 613 mandamientos y no les sirve. De nuevo, es un mandamiento, sí, es una orden, sí, pero no es para cumplir solo porque estoy obligado. Si no hay una actitud, un deseo de entender el significado y hacer esto con amor y hacer esto de corazón, no tiene ningún valor. Y es por eso que uno va a decir, ah, es que Jesús profanó el sábado. Sí, profanó es una palabra fuerte. Él lo que hizo fue traer el significado pleno del sábado. Y lo que él trataba de decir a los judíos era, ustedes cumplen el Shabbat por una obligación. Ustedes cumplen de manera religiosa vacía. Y esto no es lo que Dios quiere con los mandamientos. Lo que Dios quiere con los mandamientos es que ustedes entiendan, que ustedes interioricen y que ustedes vivan esto con la mejor actitud. O sea, vivan eso por amor, por fidelidad a Dios, por obediencia. Y así tenemos que tomar el Shabbat. No por uno, ay, voy a descansar porque Dios me obliga. No, voy a descansar porque tengo un Dios de provisión. Tengo un Dios que me hace descansar y yo soy privilegiado en poder descansar porque mi Dios es todopoderoso y omnipotente y es por eso que yo puedo descansar como un privilegio, no como una obligación. Y eso vale para toda nuestra vida. No oramos por obligación, no leemos la Biblia por obligación. No hacemos Santa Cena por obligación, no vamos a la iglesia por obligación. Nada de lo que hacemos para Dios debe ser obligados, debe ser por amor. Y eso vale con los mandamientos aquí, incluyendo con el Shabbat. Así que vamos a leer el texto y el texto está en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Oh, perdón. No, está bien, está bien. Es decir, creo que, porque hay la versión de Deuteronomio, yo no recordé cuál de las dos está abierta aquí en mí. Pero vamos de Éxodo capítulo 20, versículo 8 y al 11. Vamos a leer aquí. Recuerda, o vuelve a pasar por el corazón, el día de descanso y considéralo un día santo. Aquí es la versión de la PDT, pero el original es recuerda y santifícalo. Santifica, por eso es el tema de santifica el sábado, santifica las fiestas. Y santificar, cuando hablamos de santificación, de santidad, estamos hablando de separación. Entonces, cuando dice, recuerda el día de descanso y lo santifiques, es como y separa este día en tu agenda, en tu ajetreo, en tu vida, para conectarte con Dios, para que eso sea un medio de gracia, de santificación en tu vida realmente. Eh, Esto es algo que tenemos que tener muy claro, que santidad es esa separación con un propósito de consagración a Dios. Algo santo es algo separado para Dios. Entonces, cuando dice santifícalo, es como separa este día para Dios.
Es básicamente eso lo que dice el texto. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades, pero el séptimo día es de descanso, dedicado, que es lo que les estaba diciendo, dedicado al Señor tu Dios, consagrado, separado al Señor tu Dios. Ese día, y mira aquí la dimensión, porque no es una cosa así egoísta, es una cosa, el Shabbat es una cosa comunitaria. Porque dice, ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, o sea, tu familia no, ni tu esclavo, ni tu esclavo, o sea, ni siquiera los siervos trabajan en el Shabbat. Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni los animales. Ponga atención que eso es el descanso, no es una cosa egoísta y solo para mí, es una cosa comunitaria de toda la creación, incluyendo los animales, incluyendo los inmigrantes que vivan en tus ciudades. Y la cuestión es, aquí ya vamos empezando a hilar algunas cosas. Ah, el Shabbat era solo para los judíos. No, aquí dice incluyendo los extranjeros también tenían que descansar en el Shabbat. Porque 6 días, y aquí viene el fundamento. El fundamento del Shabbat está en Génesis 1, que dice, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. O sea, Dios creó. Pero el séptimo día Él descansó. Y la idea aquí es descansar de crear. Y ya vamos, y ponga atención en esto porque las reglas del Shabbat está conectada a esto. No puede ser ningún trabajo creativo. O sea, ellos no, ¿qué es lo que está prohibido en el Shabbat? Cualquier tipo de trabajo creativo. Y cuando digo de creatividad, no solo, no es, creativo no es de creatividad, sino es de creación, de creación. Es lo que estoy tratando de decir aquí. A veces el español de esas palabras me enredo. Ya, todo lo que está en ellos, y el mar y todo lo que está en ellos, pero el séptimo día él descansó. Y el Señor bendijo el día de descanso y lo santificó. Porque nosotros tenemos que separar y santificar el día de descanso porque Dios lo hizo. Ese es el fundamento del Shabbat. Y aquí hay demasiadas cosas por decir. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son entregados después de la salida del Egipto. Y como mencioné, ellos que eran en Egipto esclavos. Cuando ellos fueron esclavizados por algunos, pone 200 picos de años, 400 años, varía mucho desde cuál es la línea eh, histórica del Antiguo Testamento, pero fueron bastantes años. Y una de las cosas que hace un esclavo es no descansa. Un esclavo no tiene derecho a descanso. Entonces, en el Egipto, ellos ya no cumplían el Shabbat. Ellos ya no descansaban para nada. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Así que cuando Dios pone un mandamiento de descanso, es una revolución mental tan fuerte, cultural, para un pueblo que venía de una mentalidad y de una vida de esclavitud. Y la cuestión es que nosotros no estamos en Egipto, pero ahora somos igual de esclavos en nuestra mentalidad. Nosotros, principalmente después de la modernidad, con esa idea del progreso y la revolución industrial y todo esto, nuestra cultura fue enseñada a trabajar sin cesar como máquinas. Tenemos que ajustarnos a los ritmos desde la revolución industrial, a los ritmos de las máquinas que trabajan de preferencia. La máquina buena es una máquina que trabaja 24/7. Y nosotros, para no perder nuestros puestos, vamos tratando de igualarnos cada vez más a máquinas. Y pasamos en esta vida loca de trabajo, 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 y no descansamos. Y estaba leyendo o sea, yo últimamente he leído varios libros sobre el tema del descanso, de la espera, no por voluntad propia, sino porque Dios está mandando mismo como mandamientos, como por el amor de Dios aprende. Y entonces
En el libro de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, él habla una cosa que me parece muy interesante, que es, nosotros hoy ya no somos esclavos. eh, Políticamente, quizás, no sé cuál es la palabra aquí, pero nosotros somos esclavos de nosotros mismos. En esa mentalidad de progreso, de desarrollo, de autodesarrollo personal, la gente empieza todas las ideas de gestión de tiempo, por eso que ese curso que yo estoy haciendo me parece tan liberador, porque es desde una perspectiva cristiana, porque en la gestión de tiempo normal, la gente lo que dice es, trabaja mientras los demás duermen. Esa es la idea que el mundo nos va implantando como trabajen, trabajen, no puedes quedarte atrás, tienes que producir todo el tiempo y nosotros vamos asimilando esa mentalidad a veces de manera inconsciente y nosotros somos esclavos de nosotros mismos y nos autoexplotamos. ¿Por qué? Porque no nos permitimos descansar. ¿Y sabe por qué no nos permitimos descansar? Porque no confiamos en Dios. Mm, La cosa va quedando cada vez más pesada. ¿Por qué? Porque confiamos en la fuerza de nuestro brazo. Yo confío en el resultado de mi trabajo. Así que si yo no trabajo y ahí me endeudo cada vez más y si yo me endeudo tengo que trabajar más para cubrir mis deudas, mi estilo de vida, ¿no? Cada vez que ganamos más, gastamos más y así vamos viviendo esa ese ciclo como ratones ahí girando en esa jaulita y cada vez vamos quedando más locos y ahí vamos quedamos cada vez más enfermos y nuestro cuerpo tiene que parar porque nunca nos permitimos parar en el proceso. Y esa autoexplotación es pecado, porque si rastreamos la raíz de las cosas, como dije, nuestra vida tan acelerada es por falta de fe, porque no confiamos que Dios nos va a proveer, porque no confiamos que Dios realmente nos va a cuidar. Es como yo tengo que hacer por mis propias manos, por mi propia fuerza, por mi propio trabajo. Y no, no me permito descansar. Es por eso que el Shabbat es tan liberador, porque descansar es para los libres. Los esclavos no pueden descansar. Solo puede descansar quien es libre. Pero Cristo nos vino a dar libertad y nosotros seguimos en una mentalidad esclava. Y eso es una de las cosas, la única, traduciendo Gálatas, tenemos un Pablo, pero tan infogonado, que hasta en el original hay hasta malas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Y cuál es la bronca de Pablo? Porque ellos recibieron, nosotros recibimos algo tan grande, tan especial como la libertad, y queremos volver a patrones de esclavitud. Y queremos volver a cosas que nos esclavizan cuando Cristo ya nos hizo libres. Pero si no hay Shabbat, si no hay descanso, es porque no hubo verdadera libertad. ¿Por qué? Porque los esclavos son los que no descansan. Y eso es tan serio porque es, como mencioné, es contracultural. Nuestra cultura está manejando o poniendo otro programa, otro software aquí en nuestro sistema. Y la cuestión, mi gran cuestión teológica siempre del Shabbat no es, ay, yo necesito descansar, que yo necesito descansar, queda bastante claro. Yo paso 2 días sin dormir y ya empiezo, yo estaba dando una clase esta semana y después de una desvelada. Y si tú me preguntas qué fue lo que yo dije en la clase, yo no te sé decir. Yo le dije, puedo que haya dicho barbaridades, porque si no descanso lo suficiente, mi cuerpo va fallando, 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 y ya no puedo funcionar. Y que yo necesito descansar. Está claro, obvio, mi cuerpo lo deja bien claro, bien rápido. Pero la cuestión es, ¿y por qué Dios descansó si Dios no cansa? Si Dios no duerme, ni pestanea. O sea, la pregunta aquí del millón es, primero, que según Génesis 1, que es donde está el descanso de Dios, Dios no movió mucho sus manos, no se cansó en la creación. Él creó todo con la palabra. Es como, ok, pensar, hablar cansa, sí, a veces cuando yo paso todo el día hablando, dando clases, lo que sea, yo termino al final del día agotada, pero es por la demanda mental y psicológica, no física.
a la voz cansa un poco, falla, pero no es una cosa, no es, o sea, hablar no se compara a un trabajo de campo, por ejemplo. Es bastante más suave hablar que y trabajar en el campo. Pero, ¿y si Dios creó todo con la palabra? Si Dios no desgasta su capacidad mental, ¿por qué tuvo que descansar? ¿Por qué Dios descansó si Él no cansa? Esa es la pregunta. Porque en mi lógica, leyendo el texto, yo digo, Dios está bien que Él tenía que establecer el mandamiento del descanso para nosotros. Chévere. Pero porque Él no solo mandó, es como, y ustedes descansen el séptimo día, porque ustedes son finitos, limitados y tienen que descansar. Pero no es eso, que él no solo dejó el mandato, Él no solo habló para que nosotros descansáramos, Él descansó. Y esa es una de las cosas que siempre me inquietó y busqué de varias líneas para ver qué dicen. Y la mayoría dice que Dios descansó porque terminó. Entonces, cuando algo se concluye, es necesario por los ritmos, es necesario la pausa. Si hubo una conclusión, si hubo un término, necesito la pausa y el descanso es la pausa porque se terminó el trabajo. Esa es la teoría incluso más aceptada y me parece buena, pero no me terminó de convencer que Dios descansó porque terminó. Hasta porque Génesis 1 realmente en el original dice cuando Dios empezó a crear. Y es como que la creación se sigue dando hasta hoy seguimos creando lo que Dios empezó en Génesis 1. Entonces la teoría del descanso no sirve. O de la terminó. Y me acuerdo que en mi casa a veces conversaciones, hay unas conversaciones teológicas muy profundas, de manera, con un vocabulario muy sencillo, ¿no? Como todos somos cristianos en la casa. Y entonces me acuerdo que estábamos hablando así, tontadas en la casa, un día normal. Y entonces mi mamá dijo, no podemos descansar porque el diablo no descansa. Y yo me quedé como que... Pero mi papá dio una respuesta tan buena, que yo no voy a olvidar nunca más. Y mi papá dijo, por eso él es el diablo, porque mi mamá dijo que nosotros no podíamos descansar porque el diablo no descansa. Ah, mi papá dijo, y es por eso que él es el diablo, porque, porque él no descansa. Y ahí yo me quedé como, uy, esa fue una buena respuesta. Y ahí él dijo, porque mi papá es psicoanalista y mi papá, su ritmo es más lento mismo en la vida. Y por eso siempre nos fastidió un poco porque él va a su propio ritmo en la vida. Y nosotros somos tres mujeres muy aceleradas en la casa y no le tenemos nada de paciencia a él con su manera de descansar porque él descansa es todo lo que él quiere. Y entonces en esa conversación que él estaba ahí, muy profunda entre mi papá y mi mamá, que no podemos descansar porque el diablo no descansa, mi papá dijo, es por eso que él es el diablo y quien no descansa queda endemoniado. Y quien no descansa queda endemoniado. Y yo nunca imaginé que iba a aprender tanto y en las conversaciones tontas que ellos tienen como esa que ellos tuvieron este día. Y es muy cierto, nosotros nos quedamos endemoniados cuando no aprendemos a descansar. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo un modelo del diablo y no el modelo de Dios que sí descansó. Pero ya, vamos a tratar de responder la pregunta. Porque yo siempre creí también, yo le dije, no, está bien, Esther, como profesora de teología, Dios descansó porque Génesis 1 es un texto antropomórfico. Y explico para quien no es del mundo de la teología qué es un antropomorfismo. Es cuando damos característica o forma humana a Dios. Entonces yo le dije, ah, no, dice que Dios descansó porque es un antropomorfismo, como que da una forma humana a Dios. Pero igual no me terminaba de convencer. Y entonces estaba atribulada. Yo decía, Dios, ayúdame, dame una buena respuesta. ¿Por qué descansaste? ¿Por qué descansaste si tú no te cansas? Y entonces Dios me dijo una cosa, y a veces Dios lo que hace conmigo es me da las respuestas así, poquito a poquito, ¿no? Y ahí me deja ahí cada vez más.
enredada en lo que le está diciendo. Él dijo, porque el descanso no necesariamente tiene que ver con el cansancio. Y yo me quedé como, ¿qué? Si descanso es porque tacar el cansancio, como que el descanso no tiene necesariamente que ver con el cansancio. Y así, y, y yo le dije, no, no entendí nada. Y entonces Dios dijo, el descanso, Esther, el Shabbat, no solo tiene que ver, obviamente hay la parte del cansancio, de quitar el cansancio, pero no solo tiene que ver con cansancio, tiene que ver, el Shabbat tiene que ver con santidad. Dios santificó el descanso. Y ahí está, ¿por qué Dios descansó? Porque Dios es santo. Y Él separó ese tiempo para una santificación más intensa, para una santificación más profunda. Y es por eso que si quitamos el Shabbat de nuestra vida, perdemos demasiado. No solo, y de nuevo, ya voy a explicar sobre el día como tal, pero más que entienda un Shabbat aquí, más que sábado, porque entiendo como descanso, porque eso significa Shabbat, significa descanso. Entonces, cada vez que yo diga Shabbat, no piensen en sábado, piensen en descanso, independiente de que ese día no sea exactamente un sábado en nuestro calendario actual. Y hay una lista de actividades, vamos entrando aquí en la liturgia de la fiesta del sábado. Hay una lista y esa lista, por lo general, yo no entendía mucho la lista. Realmente yo le dije, ¿por qué esas cosas no pueden y otras cosas pueden? Hay una brasileña que es judía. Hasta les voy a indicar aquí una foto porque capturé de su explicación algunas fotos aquí. Ella dijo, o según la tradición judía, la lista de lo que no se puede hacer está conectada a las actividades usadas para crear el tabernáculo, o que eran actividades consideradas actividades de creación en la época del tabernáculo, que es la misma época que de los mandamientos aquí, hace más de 3000 años. Ese texto encontramos en Éxodo, capítulo 31 del 12 al 17. Así que tomen apuntes ahí. No vamos a leer el texto porque el tiempo no me ayuda mucho. Así que Éxodo 31 para que ustedes puedan leer con calma después. Porque la idea del Shabbat es, si Dios paró de crear para un descanso, para santificar el descanso, nosotros también paramos de crear. Entonces, todas las actividades, por eso les dije, ponga eso porque tiene que ver con la creación. Todas las actividades que son prohibidas en el Shabbat tienen que ver con actividades creativas, en el sentido de que no pueden crear, tiene que pausar la creación para seguir al siguiente día. Así que hay una lista y la lista que yo tengo es en portugués, pero les voy leyendo, les voy traduciendo aquí rapidito. Es solo para que ustedes vean que hay bastante cosas que no se puede hacer en el Shabbat según la tradición judía. Y eso es según la tradición judía. Y es, no se puede prender fuego, no se puede prender fuego de ningún tipo. No se puede apagar o disminuir el fuego. No se puede cocinar, ni asar, ni nada que tenga que ver con cocinar. No se puede preparar ningún tipo de masa. No se puede sembrar, no se puede arar, no se puede cosechar, no se puede juntar la cosecha, no se puede desgranar, no se puede dispersar, no se puede catar, no se puede moler, no se puede cernir, no se puede trasquilar, no se puede lavar. No se puede desembarazar, no, eso no es. No se puede desenredar, esa es la palabra, no se puede desenredar la lana, eh, o la piel, sí, la lana de los animales. No se puede colorear, tingir la lana, no se puede fiar en el sentido de tejer, no se puede tejer. No se puede dar dos nudos, no se puede tejer hilos diferentes, no se puede separar hilos, no se puede atar, no se puede desatar, no se puede costurar o coser, no se puede rascar, no se puede cazar, no se puede abatir en el sentido de matar, no se puede raspar el cuero, no se puede curtir el cuero, no se puede hacer nada con el cuero.
No se puede cortar, no se puede escribir, no se puede apagar, de borrar, no se puede construir, no se puede demolir, no se puede martillar y no se puede transportar algo de manera pública. Todo eso no se puede hacer. Y entonces esa es la lista que ellos tenían en la época inicial, porque en la época de Jesús, ellos aumentaron muchísimo más esa lista, se pasó hasta pasó a ser más ridícula todavía, porque en la época de Jesús no se podía ni escupir en el sábado, porque si escupía levantaba humo y eso era un tipo de ara. La tierra de escupir. O sea, en la época de Jesús ellos aumentaron muchísimo más, esa lista se puso bien, una cosa bien nada que ver. En fin. Y ellos, como no se puede hacer nada de esto, ellos empezaron a buscar, principalmente los judíos ortodoxos actuales, buscar alternativas para vivir el Shabbat sin descumplir las reglas. Y ahí hay varios ejemplos, pero de los ejemplos que esa es Aline, es una brasileña judía, y de los ejemplos que me pareció bien interesante, solo voy a citar dos por cuestiones de tiempo, pero una de las cosas que me pareció interesante fue la tabla de Shabbat. ¿Qué es esa tabla de Shabbat? Es como ellos no pueden ni cocinar, ni prender fuego, ni disminuir el fuego, ni aumentar el fuego. Entonces, ¿cómo comen esa gente? Porque no puede cocinar, ni prender fuego, ni aumentar el fuego, ni disminuir el fuego. Entonces, ellos hacen, todos los judíos que practican el Shabbat tienen esa tabla de Shabbat, que es, ellos cocinan. Anteriormente, desde el viernes, ellos cocinan, dejan la comida ya lista en la tabla y la tabla, no sé si ustedes pueden ver aquí, pero lo que está enchufado tiene un reloj. Hay una resistencia y hay un reloj. Entonces ellos ponen, programan el reloj para calentar la comida solito en las horas que ellos tienen que comer. Ya dejan todo programado porque ellos no pueden ni siquiera calentar la comida en el Shabbat. Así que esa fue una de las cosas. Yo le dije, wow, qué interesante. Y otra cosa que me pareció interesantísima fue en los predios, en los edificios modernos. Ellos tienen el elevador, el ascensor de Shabbat. Y yo me quedé como, ok, pero porque no pueden caminar, no pueden bajar por las escaleras porque es un esfuerzo grande, pero tampoco pueden apretar el botón del ascensor. ¿Por qué? Porque ellos relacionan la electricidad con el fuego. Entonces, activar la electricidad sería lo mismo que prender fuego. Entonces, ellos, ¿cómo es el elevador de Shabbat? Y aquí donde está Lini, hay dos ascensores, porque uno es normal, porque no todos los que están en Israel cumplen o guardan el Shabbat, o cumplen así, algunos cumplen algunas cosas, los más ortodoxos es que cumple tal y como es. Entonces, el ascensor del Shabbat está planificado, programado también para activar solo. Entonces, si tú vas a usar el ascensor en Shabbat, tienes que ver cuáles son los horarios que el ascensor va a bajar solito y va a subir solito, porque tú no puedes, los judíos no pueden ni apretar el botón para llamar el ascensor, porque eso sería un tipo de activar una electricidad y estaban descumpliendo el Shabbat. Entonces, aquí al lado de, es que la foto que capturé no tiene bien, pero al lado tienen los horarios bien claritos ahí, que es el horario que el ascensor va a activar y desactivar solo para que tú solo entres, baja en el elevador de Shabbat y no haga ningún tipo de esfuerzo ni apriete siquiera para llamar el ascensor. Como mencioné, hay varios ejemplos de varias cosas que ellos fueron adaptando sus vidas para cumplir el Shabbat de la manera tradicional y que yo seleccioné esos dos ejemplos que me pareció geniales, pero hay muchos otros. Eh, el paso a paso. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con mi cosa aquí? Espera un momentico. Pero el paso a paso del Shabbat. eh, Como mencioné, hay diferentes tradiciones judías y cada grupo medio que tiene sus propias adaptaciones, diría yo, al rito, ¿no? Pero esto aquí es lo más clásico. Es lo que les voy a indicar aquí es la parte más, es lo más clásico que la mayoría de los judíos practicantes sí lo cumplen en sábado. Déjenme solo
mejorar aquí mi texto para que se pueda leer mejor. Ok, el paso a paso es, la primera cosa que ellos tenían que hacer es la preparación, que es desde el viernes. Y la preparación iniciaba con la limpieza del hogar. Entonces se inicia la preparación con la limpieza de la casa, la preparación de la comida, porque como les mencioné, al otro día no van a poder cocinar más. Y oficialmente la liturgia empieza con el encendido de velas. Las mujeres, y principalmente es responsabilidad de las mujeres, prender dos velas. El viernes, a la puesta del sol del viernes, se prenden las dos velas. Y las velas significan dos cosas. Significan iluminación, significan luz que Dios les va a iluminar para vivir la experiencia del Shabbat. Esa es la primera cosa. Pero las velas también significan paz. Cuando se prenden las velas es como que están trayendo el Shabbat Shalom a sus casas y esa es otra cosa, ellos cuando se cumplimentan. O sea, cuando hay un tipo de saludos, cuando se saludan. Desde el viernes, todos pasan Shabbat Shalom, desean un buen Shabbat para cada uno de ellos. Y las velas es un tipo de... eh, gracias, pastora. La pastora ahí nos puso un ejemplo del ascenso. Las velas son para traer, para invocar la paz, para invocar la luz y también el descanso. Y también porque, como mencioné, antes todo eso no había electricidad. Entonces, como eran la puesta del sol y iniciaba un nuevo día, ellos prendían la vela para decir que es como se está prendiendo la luz de un nuevo día, aunque sea noche. Entonces, el Shabbat se empieza así. Primero hay la primera cosa es limpian la casa, preparan todo lo que tengan que preparar y después eh, las mujeres prenden la vela que es símbolo de luz y de descanso. De ahí viene la cena, el segundo paso que es la cena de viernes, que es Everet Shabbat. Y la- según la tradición judía más clásica, la familia se va a la sinagoga. Toda la familia va a la sinagoga para participar del rito del Shabbat. Pero hay familias hoy que no tienen sinagogas cerca y que no pueden ir a las sinagogas, entonces hay familias que suprimen el paso de ir con su familia a la sinagoga a escuchar la palabra. Pero todos sí cumplen el paso de hacer la mesa de la cena familiar. Y en esa mesa de la cena familiar primera cosa que hay es cánticos. Primero hay algunos cánticos. Y esos cánticos específicos, eh, Aline, por ejemplo, que fue la chica que les indiqué, ella dijo que su canto preferido es el de la de la mujer virtuosa, que es un cántico basado en provérbios. Y ellos hacen ese cántico y cantan toda la semana para agradecer a las mujeres que hacen toda la labor del hogar durante toda la semana. Entonces, en la hora del Shabbat se les agradecen por todo su trabajo a través de esa canción de la mujer virtuosa. Después se hace la oración, o se hace la oración del Kiddush, que es la bendición del vino. Y eso por lo general es por los varones, por el hombre de la casa es el que hace el Kiddush, la bendición del vino, que es una copa de vino y hay una oración específica que ellos hacen ahí. Es como que el cabeza de hogar bendice su familia, agradece a Dios, invoca la prosperidad, la alegría y todo eso que significa el vino para su casa. Luego, hay la bendición, como mencioné. Hay algunas familias que hacen la lectura de Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa, otras la cantan, depende mucho de cada familia. Después hay una bendición a los hijos, una bendición basada en Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Después ellos cantan más. Después ellos cantan más, que son las canciones tradicionales de Shalom Aleichem. Y después, aquí en esta versión que les copié aquí no está, pero la versión más clásica que según Aline se hace en Jerusalén es, se hace el lavado de manos. Y el lavado de manos es una jarra que tiene dos alas, que tiene o sea, cositas de levantar. ¿Por qué? Porque ese lavado de manos
Porque tiene dos alas el jara, como una cosa así, pero con dos alitas aquí, con dos cosas de coger. ¿Por qué? Porque cuando estás con la mano impurificada, agarras de un lado. Cuando ya lavaste la mano y que la mano ya pasó por la purificación, agarras en el otro lado, como para no tocar con o sea, es como que si tú tocaste con la mano sin purificar y después volviera a tocar, te impurificarías de nuevo. Entonces, por eso que la jara del Shabbat, la purificación del lavado de manos de Shabbat, tiene dos cosas de agarrar ahí, uno para la mano impura, impura y otro para la mano purificada, que es tu propia mano, pero es una misma jarra ahí. Y ellos hacen lavado de manos. Y según los más tradicionales, ellos se quedan en silencio, no se puede decir una palabra entre el lavado de manos y comer el pan. Y ahí dentro de esa misma cena del viernes hay la oración del pan. Y se come dos panes, ese pan que es trenzado, es como un pan, así que es como una trenza. Aquí creo que tenía el nombre del pan, que es el pan chala. Es así, ya, creo que no sé si la pronuncia que dije es correcta, pero así se escribe en español. Es el pan chalán, que es ese pan trenzado, y ellos comen dos panes. ¿Por qué? Porque el pan, la oración del pan y el rito del pan es para recordar los 40 años que ellos tuvieron en el desierto y Dios mandaba el maná cada día. Pero como Dios les mandó guardar el sábado, el viernes, todo día Dios mandaba una porción del maná para el día. Pero cuando era el viernes, Dios mandaba doble porción de maná. ¿Por qué? Porque el sábado ellos no podían ir a recoger el maná que cayera del cielo. Entonces el viernes Dios daba dos porciones de maná para cubrir el viernes y el sábado. Entonces, ellos en la liturgia del Shabbat, ellos comen dos panes, cada uno o tiene los dos panes ahí, que es representando ese tema de, del maná en el desierto. Pero a mí lo que me pareció más interesante de esa parte del pan es que comen el pan con sal. Cosa más rara. Ellos comen el pan con sal. Y yo me quedé, ¿por qué esa mujer está echando sal en el pan? Porque el sal, eso ya es de una cosa así más, gracias, Josefina. Eso es de una cosa más moderna, o sea, de los judíos modernos, eso del sal no había en la época del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el sal representa para los judíos modernos o realmente no tan modernos, desde la destrucción del templo. El sal representa el templo de Jerusalén y el texto que justifica eso es Levítico capítulo 2 versículo 13. Así que si tiene ahí, después se puede apuntar para leer Levítico 2:13 y es para representar que mientras ellos no tienen el templo de Jerusalén, entonces sus casas se convierten en pequeños templos simbólicos y el sal representa el templo y por eso ellos comen el pan con sal. En fin, esa es básicamente la liturgia de la cena del viernes, ¿no? El mismo sábado, que es el día de descanso, lo que hay un reposo sin labores creativas, que eso se llama de melahot, y hay el estudio profundo de la Torá y oraciones en comunidad. El Shabbat termina al final del sábado porque cuando llegue la puesta del sol del sábado ya empieza el otro día. Entonces, al final de la tarde del sábado hay la clausura que es Haddalah, es así, que hay una otra copa de vino, algunas especies, hay una vela específica también que ellos usan y esa última parte es la clausura es para marcar la diferencia entre lo sagrado y lo cotidiano en el pueblo judío. Así que una de las cosas, esa es la liturgia de la fiesta del Shabbat. Pero me acuerdo, cuando Aline estaba enseñando esto, ella trajo una reflexión final bastante bonita que me gustó mucho, que es que no hay que enfocarse en lo que no se puede hacer. Los judíos que realmente viven el Shabbat con la actitud correcta, ellos se enfocan en lo que sí pueden hacer.
porque tenemos una vida laboral tan fuerte. Los judíos es un pueblo que trabaja bastante. Los judíos son una gente bastante trabajadora, pero principalmente en ese contexto aquí original, gente. Una cosa es que los reyes dejen de trabajar, que los nobles quieren de trabajar. Otra cosa es que los campesinos, todos los campesinos, paren un día completo de trabajo y hasta sus animales y sus esclavos paren un día de trabajo. Por eso es que yo digo, el Shabbat es un acto de fe completo, de decir, yo disfruto la vida por el esfuerzo de mi trabajo, sí, pero principalmente por la provisión y por la bendición de Dios. Y si Dios es el dueño de mi tiempo, es el dueño, es el que realmente me mantiene, me provee, yo puedo pausar un día para ofrecer ese día a Dios. Yo puedo dar a Dios mi tiempo, porque sé que Él me va a cuidar, que Él me va a mantener, que Él me va a proveer. Es un acto de fe, pero brutal, de parar todo, detener todo, pausar todo, para poder dedicar ese tiempo a Dios y a su familia. Así que en el ajetreo de la semana, ellos viven eso intensamente, trabajan como si fuera para Dios, pero llega un día, dijo, no, este día la prioridad es, no que Dios no sea prioridad los otros días, pero es, hacen visible, hacen claro y hacen real y material esa prioridad. La prioridad hoy es Dios, mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de estudio de la palabra y mi familia y las personas, y las personas, ¿no? Porque en el Shabbat siempre hay, todo es una celebración, como les mencioné, familiar, comunitaria, como yo puedo, yo puedo salir de la locura y dedicar más tiempo a Dios, a la familia, a buscar esa shalom verdadera. Y en la tradición cristiana, por ejemplo, hay iglesias cristianas que aún guardan el sábado y ellos justifican adaptando esto a Cristo porque dice que sábado, que la cruz, primero que Cristo guardaba el sábado, lo de la manera correcta, ¿no? La gente dice, ah, él criticó, sí, él criticó la actitud que los judíos hipócritamente celebraban el sábado solo como religiosidad y usaban el sábado para oprimir. Era todo lo contrario, porque usaban el sábado para oprimir cuando el sábado es para descansar. O sea, es como invertir el significado total de la fiesta cuando usan ese sábado como una manera más de cargar, de oprimir, en lugar de descansar. Y es por eso que Jesús sana, porque dijo para descansar, porque el hombre, el sábado está para el hombre y no el hombre para el sábado. Esta es la respuesta de Jesús, no diciendo que no hay que descansar, sino que ellos estaban invirtiendo los valores, ¿no? Entonces, en las líneas cristianas que guardan el sábado, ellos dicen que Cristo, que es el creador, Dios mismo, encarnado en forma humana, descansó el sábado en el pueblo, en el polvo de la tierra. Por medio de su muerte, él descansó en lo más profundo de la tierra. Yo dije, eso fue un descanso mortal. Ese fue un descanso mortal de Jesús ahí. Pero ellos toman la tradición de la Pascua como que Jesús descansó el sábado en la tradición. Él murió el viernes, descansó el sábado y resucitó recién al domingo, ¿no? Entonces, ellos hacen un tipo cristianismo, tratan de cristianizar eso también, que no hay también ni siquiera resurrección sin descanso, porque la resurrección de Cristo inicia la nueva creación. Entonces, el sábado es el descanso para que el domingo se inicie la nueva creación a través de la resurrección de Cristo. Y para recapitulando aquí, no más, todos los significados de esa fiesta. Y como mencioné, si no me preguntas, ¿creo que hay que guardar el sábado? Y yo te voy a responder sí. Creo que hay que guardar el sábado
y creo que hay que santificarlo ahora después de todo ese estudio aquí. Pero no necesariamente creo que tiene que ser sábado en nuestro día de la semana. Yo creo que que tenemos que aprender a separar un día de descanso. Sea él cual sea, si por ejemplo aquí en la Iglesia de Dios, a los pastores, por ejemplo, se considera el lunes como el día de descanso pastoral. Entonces, si es el lunes, que es el lunes. Yo conozco familias pastorales que pausan el viernes. Y ellos pasan el viernes. O sea, la cuestión aquí no es el día, porque de nuevo, sábado, aunque traducido a nuestro idioma es como sábado, Shabbat significa día de descanso. No necesariamente eh, para mí hay que ser el sábado, sábado propiamente dicho, sino que sí tenemos que aprender a ajustar, y a mí me va a costar mucho, ajustar un día de la semana de pausa, de descanso, de conexión profunda con Dios, de dedicar eso a la familia, de consagrar ese tiempo a Dios, porque tampoco es que ellos pasan perezosos en el Shabbat, no es la idea del Shabbat, no es pereza. La idea del es descanso y descanso mental, descanso físico, descanso emocional y descanso espiritual. Así que hay que pensar también ¿qué es lo que nos hace descansar? Porque a veces paramos y hacemos cosas que nos cansan más que descansar. Sobrecargamos nuestra mente de un montón de información por las pantallas, viendo un montón de cosas que estoy hasta técnicamente descansando mi cuerpo físico, pero estoy cansando mi cabeza, mi cerebro, mi mente. Entonces eso no es un descanso o no es la propuesta del Shabbat. Entonces, la idea del Shabbat es, hay que encontrar un día de descanso, sea él cual sea para ti posible en tu calendario, y donde se evitan actividades de trabajo, incluyendo incluso las tareas domésticas, cocinar, usar dispositivos electrónicos y todo lo demás. Igual yo creo que, de nuevo, es por el significado. Nosotros no creo que tenemos que ser extremistas y cumplir así a lo pie de la letra lo que hacen los judíos ortodoxos, porque no somos judíos ortodoxos. O sea, ay, que no puedo descansar, que no puedo apretar un botón de un ascensor, que no puedo apretar un... O sea, la idea no es este. La idea es que aprendamos que el descanso o un día de descanso es un mandamiento de Dios. Y eso adaptado, obviamente, a nuestra realidad actual. No tenemos que ser practicantes del judaísmo ortodoxo. Necesitamos ser practicantes del mandamiento divino y el mandamiento del divino es descanse. La segunda cosa que es muy importante en el Shabbat es la idea de la oración y el estudio a la palabra. Porque si en el descanso yo no dedico un tiempo a la oración y al estudio de la palabra y a otras prácticas de espirituales, tampoco estoy cumpliendo para nada la idea del Shabbat. La idea del Shabbat es dentro de ese descanso que encontramos en Jesús. Yo creo que Jesús es nuestro Shabbat porque Él dice, vengo a mí todos los que están cansados y sobrecargados, porque yo les daré descansar, porque mi carga es suave y mi yugo es liviano. Y la cuestión es esta. Si la carga que estamos viviendo supuestamente en el Evangelio de Jesús es demasiado pesada, es porque nosotros estamos imponiendo cosas que Cristo no impuso. Si nuestra carga de Evangelio es pesada, es porque o la religiosidad, o nosotros mismos, o nuestra cultura estamos imponiendo cosas que Dios no impuso. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dice es, mi carga es suave. Así que tenemos que, porque a veces yo digo, pero Señor, ¿qué carga suave es esa? Yo estoy viendo a veces una religiosidad tan pesada. Y él dijo, porque tú estás haciendo, imponiendo un montón de cosas que yo nunca te pedí, que yo nunca te impuse. Quien está haciendo la carga pesada eres tú, no yo. No, no me pongas ahí, porque mi carga es suave. Así que repensemos también qué tipo de evangelio estamos viendo. Pero, y de nuevo, no hay Shabbat, consagración, dedicación a Dios, si no hay oración y palabra. Otra cosa que es importante en el Shabbat y que no se puede perder es que es una celebración familiar. Se comparte
comida festiva en familia, tradiciones como aquí el chalá, el pan trenzado, los huevos, las canciones, las bendiciones. Así que la idea del Shabbat no es la idea monástica tampoco de aislarse solito en el mundo, así como una cosa solo para ti. No. Hay personas que realmente para descansar, o sea, va a necesitar momentos de solitud. Pero esa no es la idea de todo el Shabbat. La idea del Shabbat es una celebración comunitaria, es una celebración familiar. Y tenemos que rescatar mucho o todo aquí en nuestra serie, para nosotros en nuestro tiempo, el significado espiritual del Shabbat, que es un tiempo para reflexionar sobre la creación. Y es por eso que una gran manera de celebrar el Shabbat es yendo a un parque, a una cascada, observar los pájaros, las flores, lo que sea. Conectarnos con la creación es una gran manera de hacer Shabbat, porque el Shabbat tiene todo que ver con la creación, con la salida del Egipto y con el pacto entre Dios y su pueblo. Ese es el significado. En la tradición judía, eh, el Shabbat es considerado uno de los fundamentos más importantes porque es uno de los 10 mandamientos. Y de nuevo, yo creo que somos medio incoherentes como cristianos porque acatamos la mayoría de los mandamientos, pero no descansamos. Mm. Incluso predicamos una teología del activismo religioso. Incluso no solo no descansamos, no solo no cumplimos como tenemos un discurso en contra, en contra del Shabbat o del verdadero descanso, ¿no? Y hay una cosa que me gustó mucho, que es una concepción rabínica que me pareció interesante, que ellos ponen, según el Talmud, el Shabbat es un tipo de alma extra. Se cree que el Shabbat te ofrece como una fuerza espiritual tan grande que es un tipo de alma extra. ¿Por qué? Porque te permite, o sea, es el momento de la semana que te permite conectar mucho más profundamente con lo divino. ¿Por qué? Porque es mucho más intencional la búsqueda de Dios en ese momento de pausa, porque es como, estoy aquí solo para esto, estoy haciendo eso solo para conectarme con Dios. Entonces, los judíos hacían eso como, o llamaban, entendió el Shabbat como un tipo de alma extra. Y eso me pareció bien interesante. Muy bien, eso es, hay mucho más, como dije, hoy yo estoy sufriendo como para variar, para reducir aquí, porque hay demasiada riqueza en ese descanso. Una de las cosas que también me llamó la atención mientras estudiaba es que los judíos consideran el Shabbat como como el primer día de la semana y no como el último. Y eso me quedó como, por eso de nuevo, no necesariamente tiene que ver con el cansancio, porque ellos descansan antes de cansarse, ellos descansan antes de cansar, ¿no? Tiene que ver con esa santificación de que el primer día de mi semana es para Dios. El primer momento de mi agenda es para Dios, para la oración, para el crecimiento espiritual a través de las relaciones interpersonales. El primer día es para la fe y si es como si yo tengo ese primer día para Dios, entonces toda mi semana va a ser bendecida. Es en ese sentido aquí que ellos usan el Shabbat como primer día. Y eso me pareció interesante porque es como, están enfocado a esa parte de la santificación y no solo del cansancio. ¿Por qué? Porque hay un descanso antes de cansarse. Eso me pareció bien interesante. Otra cosa que quiero, y eso es algo muy, muy, muy profundo, es el tema de el paso del sábado al domingo. Porque técnicamente, los cristianos tendrían que guardar un día de descanso. O sea, no es que se perdió el día de descanso, solo que la tradición cristiana pasó del sábado al domingo. Y por eso el domingo es el día del Señor. Y por eso, hay varios versículos de Apocalipsis y varios otros por la resurrección, que es la nueva creación y todo esto, que la tradición cristiana no es que quitó el día de descanso, sino que pasó el día de descanso al domingo. Por eso el domingo vamos a la iglesia, así como los judíos van a las sinagogas, y se supone que deberíamos dedicar todo nuestro domingo
a Dios, a la familia, al descanso en el domingo, según la tradición eh, cristiana. Y hay algunas cosas que me parece bonita porque domingo también tiene que ver con casa. Entonces, el domingo como día del Señor es el día que Dios salvaba mi casa. El domingo también viene de domos y domos viene de casa. Entonces, el domingo también está relacionado como el día que la salvación entra en mi casa. Así que, eh, de nuevo, no es que nuestra tradición cristiana es que secularizó tanto que ya no hay descanso, ya vivimos en esta locura ahí, pero nuestra tradición cristiana ya está perdiendo que el domingo es como, ay, el domingo en la mañana yo voy a la iglesia, pero en la tarde trabajo, en la tarde hago cualquier otra cosa y no cumplo más ese día como un día de descanso. Pero no era así desde un principio, al inicio del cristianismo, ellos adaptaron del sábado al domingo, pero hicieron como domingo era el primer día y por eso domingo es el primer día de la semana cristiana. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, que es ese reemplazo de todo ese significado del Shabbat y... eh, me gusta, me parece bastante bonito esa idea de que el día y Dios salva mi casa de nuevo. Así que cada semana Dios tiene que visitar nuestra casa y sea nuestra casa como nosotros o nuestra casa mismo para poder santificar. Así que si es más fácil en nuestra agenda adaptar desde el domingo, que ya tenemos la tradición de orar, de ir a la sinagoga, de ir a nuestras iglesias, de separar ese tiempo para Dios, es como en ese proceso de ya ajustar un día de descanso, el domingo es una buena alternativa de como seguir todo el día, ¿no? Por lo menos todo el día en esa idea del día de descanso. Pero, y con eso termino, ahora sí lo prometo, hoy les tengo una tarea o un desafío, porque aquí como es estudio bíblico, estudios son tareas, son clases y clases tienen tareas. Y les tengo un desafío. Y obviamente no es obligatorio, no les puedo obligar, no puedo obligar ni a mí misma, pero no logro, hasta estoy tratando de obligarme, no estoy logrando el día de descanso aún. Pero el desafío es, tengo realmente dos desafíos. La primera es, una amiga me enseñó esto, que es el desafío de quebrar la semana. Y yo le dije, ¿cómo que quebrar la semana? De que nosotros pasamos toda la semana esperando por el fin de semana para supuestamente descansar en el fin de semana. Pero dejamos tanta cosa para el fin de semana porque es el tiempo que vamos a tener para descansar, que es más cansado a veces es más cansado que otros días. Y la idea de quebrar la semana es elegir un tiempo entre semana para hacer una pausa, para hacer una quiebra. Por ejemplo, esa amiga que me comentó sobre esto, ella pausa todos los miércoles en la noche. Ella ajusta su calendario y su agenda para que los miércoles en la noche ella y su familia o salen a caminar en un parque o se unen para una cena familiar. Ellos hacen diferentes actividades, pero es ellos en medio de la semana, miércoles en la noche, ellos toman un tiempo para hacer una pausa como familia de sus actividades. Entonces, ese primer desafío es elija un día en la próxima semana, en algún momento en la próxima semana, para quebrar tu semana, sea cualquier día, que no sea el fin de semana, para hacer una pausa y no tiene que ser todo el día, es una pausa de 2 horas, 3 horas, para hacer una pausa, un descanso en medio de tu semana. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es elijan, piensen ahí, quiero que ustedes piensen, o apunten, si quieren apuntar, apunten, déjame entrar aquí para que ustedes vean. Apunten, elijan 3 actividades que te descansan. Y de preferencias que no tenga que ver con pantalla, porque como mencioné, la pantalla viene con un montón de informaciones que en lugar de descansar, a veces hasta descansamos el cuerpo, pero cargamos nuestra mente y no es un descanso realmente integral. Entonces, elijan, pense ahí 3 actividades que te descansan. ¿Qué sé yo? Cantar, hacer, cuidar de las plantas, pintar. A mí pintar me desestresa full. Tejer. Pense en 3 actividades que ustedes dicen, ay, eso es tan relajante para mí. Cuando yo hago esto, cuando leer un buen libro que no tiene que ser
de trabajo, de lo que sea. Entonces, piensen en tres actividades que te descansan y piensen en tres actividades que te alegran. Tres actividades que haces y te dejas feliz. Por ejemplo, no sé, jugar con el perro y al caminar en el parque, no sé, cualquier cosa ahí que te alegre, cada uno es diferente. De esas tres, tampoco lo vamos a empezar así muy fuerte. De las tres que descansen, de las tres que te alegras, vas a elegir una de cada para practicar esa semana. Puede ser en esa quiebra de la semana. Piensa ahí tres cosas que te descansan, tres cosas que te alegran y intente, este es un desafío, ¿no? Intente a lo largo de esa semana hacer por lo menos una cosa que te descansa y que no tenga que ver con pantalla y una cosa que te alegre. Ese es el desafío para la próxima semana. Posiblemente yo no estoy, pero voy a decir a Yuri que les cobre si cumplieron el desafío. Así que, um, pero por ustedes, para que ustedes vean cómo es Shalom, cómo eso trae paz, vivir realmente el Shabbat de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Dicho eso, aquí pausamos la grabación y les escucho. ¿Cómo, qué les pareció la primera fiesta?